Buenas tardes compañeros, el día de hoy voy a hablar de los signos no orgánicos de la pérdida visual. Vamos a iniciar y voy a hablar sobre esta que también le llaman a la pérdida de visión no orgánica, también se le conoce como funcional. Esta se le conoce como las quedas visuales que no tienen propiedades fisiológicas u orgánicas cuando un paciente no tiene estas. Los trastornos oculares no orgánicos más comunes son dolor o fotofobia, espasmos de convergencia, espasmos de los párpados, diplopia, nistagmo voluntario, trauma ocular y anisocoria. Estos pacientes van a presentar dolor, fotofobia y igual otras molestias, que estas mismas disestesias son los síntomas no orgánicos más difíciles de manejar, porque obviamente la sensación es subjetiva. El paciente nos dice, siento esto, me duele esto, pero usted no puede valorar ni sentir ese dolor o esa molestia. Entonces, por eso es que se llama que es bastante subjetiva. También tiene la otra causa el otro trastorno que es diplopia, que en este caso vamos a encontrar la monocular o una poliopia. En este caso nosotros cuando pedimos al paciente que nos explique cómo siente la diplopia, entonces cuando nosotros cubrimos un ojo y otro, eso cuando detectamos si es binocular o monocular, pero este paciente solo va a decir que desaparece al cubrir uno u otro ojo, entonces es generalmente patológico cuando encontramos esta característica. El espasmo de convergencia normalmente es una esotropia que se puede simular un déficit de la aducción. Entonces nosotros vemos que hay una pseudomiopía, puede ser una miosis, que encontramos ducciones normales y las versiones horizontales también están normales cuando hacemos la maniobra de la cabeza de muñeca. Entonces estas son características que cuando llega un paciente que vemos que tiene alguna característica del espasmo de convergencia, entonces nosotros debemos de hacer todos estos estudios. Vemos que las ducciones están normales y que al momento de hacer los movimientos oculares las versiones horizontales también están normales, entonces esto nos va a llevar a una característica de que podemos estar enfrente de un paciente con síntomas no orgánicos. El espasmo de los párpados. Esta parte es muy difícil saber si el paciente lo está haciendo voluntario o es verdadero. Entonces hay que tomar en cuenta también que hay espasmos de los párpados, que es el blefaroespasmo esencial, que el paciente no lo hace voluntariamente. Entonces hay que tomar en cuenta y distinguir entre eso, como les dije, entre que uno es voluntario y el verdadero, que es, por ejemplo, el espasmo esencial, el blefaroespasmo esencial. Observar cuando un paciente está distraído o percibe que no se le observa. Esto es muy importante porque hay pacientes que cuando lo están haciendo voluntariamente es porque alguien los está viendo, entonces vemos si el paciente está tranquilo, relajado y que no se siente en la necesidad de estar haciendo el espasmo voluntario de los párpados. El espasmo voluntario, este es un pseudonistagmo conjugado binocular, es de alta frecuencia, baja amplitud y requiere obviamente un esfuerzo obvio. Normalmente el paciente cuando está haciendo el nistagmo voluntario no puede ser sostenido más de 30 segundos. El trauma ocular inducido. El trauma ocular es bastante real, pero obviamente la lesión es autofligida por el mismo paciente. Estos más comúnmente son más en la conjuntiva que se dan los daños, ya sea porque se pican con un lápiz o se causan hemorragias subconjuntivales.
Entonces, estas son algunas guías de evaluación que nosotros debemos de tomar en cuenta al evaluar a nuestros pacientes. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros no tenemos que estar pensando en que tenemos como una manera más fácil de de conocer si es un paciente que tiene síntomas no orgánicos. Muy importante, tratar de hacer todas las pruebas necesarias hasta que nosotros estemos seguros de esto. También recordar de que el paciente está bastante sugestivo y de que nosotros tenemos que entender que los problemas visuales de ellos, algunos se la creen que están ahí, y tomar en cuenta de que no podemos decirle de una vez, no, creemos que es mentira todos los síntomas que usted tiene. Entonces hay que tratar de tener esa cautela de hablar con el paciente igual. Recordemos, tenemos que diagnosticar este tipo de pacientes hasta que tengamos la evaluación completa. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el examen de pacientes con pérdida visual funcional. Nosotros empezamos a hacer una evaluación que es agudeza visual y una visión central. Vamos a ver si uno de los dos ojos está afectado y hay que hacer una refracción correcta para ver si realmente el paciente está viendo. Importante que en estos casos vamos a poner letras pequeñas para ver la mejor corrección del paciente. También la pérdida visual monocular funcional. Vamos a valorar los ojos separados, ya sea con el test de duocromático u otro tipo de pruebas, como la visión del lente rojo y verde. Esto también es muy importante porque si podemos ver también el test de la estereoagudeza. Recordemos que nosotros solo podemos ver la estereopsis binocular, entonces esto también es muy importante. Y cuando nosotros creemos que hay una visión súper pobre, tratamos de manejar otro tipo de visiones como el espejo y el tambor ortocinético, muy importante también que podemos utilizar. En los campos visuales vamos a estar buscando escotomas centrales, una constricción periférico y una pérdida visual monocular. Entonces tenemos que valorar el campo visual monocular y binocular también, y hacer diferentes pruebas, ya sea binoculares y monoculares. Empezamos con la agudeza visual, como les mencioné. Vamos a tratar de hacer la refracción totalmente y poner no solo letras grandes sino letras pequeñas para ver si la logras ver con la graduación. También la estereopsis, como les mencioné, la estereopsis es binocular. Entonces es muy importante que nosotros lo haremos recordando de que el paciente no va a saber esto, ¿verdad? Entonces no, vamos a tratar de hacer como que estamos haciendo el examen normal y que es un examen normal sin tratar de confrontar al paciente. En este caso tenemos también otra prueba del duodecromo que podemos ver nosotros, que es el rojo verde, y nosotros lo vamos a hacer monocular. Nosotros vamos a pedir al paciente, le colocamos un filtro rojo. El filtro rojo lo vamos a colocar en el paciente que es el presuntamente afectado, y el verde sobre el ojo sano. Esta técnica nos va a ayudar a corroborar el déficit unilateral de la visión. Entonces, el ojo que está detrás del filtro rojo va a poder leer todas las letras que se va a encontrar, por ejemplo, en la imagen A, tomando en cuenta de que ambos lados de la pantalla obviamente va a leerlo, y entonces el que está con el filtro verde solo va a poder leer las que están en el filtro verde. Es obvio que si el paciente va a leer toda la línea con el ojo que es presuntamente malo, entonces obviamente realmente ese ojo no está dañado. Entonces esta es una forma de poder identificar también los síntomas no orgánicos. Vamos a hablar también del tambor ortocinético. Este también es muy importante. Cuando nosotros realizamos el tambor ortocinético también se puede hacer con una cinta horizontal que vamos a desplazar frente a los ojos del paciente, ¿verdad? Para producir un nistagmo ortocinético horizontal. Si este nistagmo se presenta, entonces nosotros podemos saber que al menos el paciente está viendo por lo menos 20/400. Y si la pérdida fuera unilateral, comenzaríamos a rotar el tambor con ambos ojos abiertos y luego ocluiríamos el sano y comprobaríamos que continúa el movimiento del ojo afectado. Entonces nosotros ya podemos ver que el tambor ortocinético también nos ayudaría mucho para poder identificar los síntomas
no orgánicos. Ahora de las pruebas de las gotas mágicas, el paciente normalmente cuando tiene problemas o hace espasmos de los párpados, le mencionamos que vamos a agregar una gotita que le va a ayudar a mejorar la apertura de los párpados. Entonces el paciente va a creer que sí es cierto y entonces al aplicar la gotita el paciente va a empezar a abrir, en este caso un poco más los ojos. En los campos visuales vamos a anotar nosotros que realizar los campos visuales vamos a encontrar diferentes tipos. Lo más frecuente es la construcción no específica del campo y entonces nosotros exploramos cinéticamente con el de Wellman este tipo de síntomas no orgánicos. Entonces, las características de este tipo de campos visuales, vamos a encontrar que los diferentes patrones no orgánicos, como podemos ver ahí, es la forma que se adopta en espiral y que ven en la siguiente que se va haciendo más pequeña según se mueva el campo. También otra alternativa va a ser poder valorar las perimetrías en diferentes distancias. En este caso, si podemos ver también que se encuentra una hoja de trébol, muy importante porque la mayoría son inducidas. Entonces encontramos nosotros pacientes que el campo visual se ve como en forma de espiral o en forma de estrella, como se vio el anterior. Son características de campos visuales de pacientes con síntomas no orgánicos. También podemos detectar pérdidas no orgánicas al estar testando los campos visuales tubulares y los vamos a medir a diferentes distancias. Usualmente los vamos a medir a 1 a 2 metros, doblando el tamaño del estímulo. Aunque estudios comentan que es mejor hacer un aumento de la luminancia que el tamaño del estímulo del paciente en estos casos. La prueba del defecto pupilar aferente relativo. Los pacientes con pérdida visual unilateral severa, sin antecedentes de miopía y como ellos claro siempre van a tener defecto pupilar aferente. El diagnóstico diferencial vamos a hacerlo con ambliopía, neuropatías ópticas, degeneraciones y distrofias retinianas y pérdida visual cortical, que esto más adelante también va a verlo. En el tratamiento, el manejo exitoso de estos pacientes va a comenzar con la empatía y, como les dije, con el estímulo del médico. Es importante mostrarle al paciente que luego del examen nosotros le sugeriremos a ella si está sano o no. Entonces es bueno cuando demos el diagnóstico tratar de explicarle detenidamente y tratar de no confrontar al paciente. También podemos comentarle al paciente que igual hay muchos pacientes que mejoran con el tiempo